Mi nombre es Shamarly Adelaide Rivera Guanchi, el cual hablaremos sobre el acuerdo plenario número 1/2024. Bueno, este acuerdo surge por el aumento de la violencia contra funcionarios públicos, especialmente contra los policías, y la necesidad de unificar criterios para la aplicación de agravantes de estos delitos. También busca reforzar la protección penal de la autoridad legítima. Por lo cual, en la siguiente diapositiva estaríamos viendo cuál es el origen y fundamentación de este acuerdo. Bueno, este acuerdo nace como respuesta al incremento de episodios de violencia, especialmente contra los policías, como anteriormente dije, y la necesidad de unificar los criterios de aplicación del agravante en estos delitos. Se cuenta con la participación de de las salas penales de la Corte Suprema y expertos que fueron convocados por la Presidencia del Poder Judicial para abordar las insuficiencias detectadas en el acuerdo plenario anterior, que sería el número 1 2016 CIJ 116, es el cual limitaba el agravante prácticamente a casos con resultado lesivo. Bueno, la decisión de emitir este acuerdo busca reforzar la protección penal de la autoridad legítima a través de la actualización de las reglas interpretativas sobre el artículo 367, segundo párrafo, inciso 3 del Código Penal. El contexto de criminalidad e inseguridad hace urgente proteger de forma más efectiva la autoridad estatal y la integridad funcional de los actores que encarnan el ius imperium, el cual sería los policías, los jueces, los fiscales y los funcionarios de elección pública. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tendríamos cuáles son estos problemas que han sido identificados y la necesidad de precisión. Bueno, el detonante principal fue la polémica y los vacíos interpretativos derivados del acuerdo del 2016. Como primer punto, en este precedente se entendió que el agravante por violencia contra la autoridad policial debía operar de modo residual y subsidiario respecto a otros delitos, como las lesiones graves, leves, homicidios calificados, y bueno, lo que llevó en ocasiones a dictar penas menores en la modalidad agravada que en la simple, generando paradojas y contraviniendo la lógica del sistema penal. Como segundo punto sería que se requería un plus de lesividad para la aplicación del agravante, limitando su alcance solo a los casos con resultado material como lesiones o muertes y dejando fuera conductas graves, pero sin lesión física. Y como tercero sería que surgieron inseguridades sobre la subsunción de los actos de intimidación, de la resistencia activa de la baja intensidad y otros supuestos que si bien afectan la función pública, no se subsumían claramente bueno, en las figuras existentes. Eso sería todo por mi parte, daría paso a mi siguiente compañero. Gracias. Fer, te toca. Fer, te toca. Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahorita sobre los fundamentos jurídicos y su doctrina. El acuerdo resalta que los delitos de la violencia y resistencia contra la autoridad, que está tipificado en el artículo 365, 366 y 367 del CP, son delitos de mera actividad. Basta la acción que impide o afecte los ejercicios funcionales. No se requiere necesariamente una lesión física. El acuerdo pone en primer plano el bien jurídico protegido, que es el ejercicio legítimo del poder público, concebido como el normal y eficaz desenvolvimiento de la administración pública. Para ello no se requiere que la violencia ocasione lesión corporal, basta que busque quebrantar la autoridad estatal o intimidar a los representantes funcionales en servicio. Por tanto, la violencia grave o la intimidación funcional bastan para la agravante, incluso si no hay daño físico. Aparte que el sujeto pasivo es el funcionario público o equivalente y el sujeto activo cualquier particular. Siguiente diapositiva, por favor. Eh,
Bueno, en la siguiente diapositiva, en la evolución y precisiones del nuevo acuerdo no residual, la diferencia del afirmado en 2016, el acuerdo establece que los tipos agravados del artículo 367 del CP deben considerarse tipos principales, no simplemente normas residuales que se apliquen solo cuando no quepa otro delito. En parte de gravedad de la violencia, el elemento decisivo es la gravedad objetiva y funcional de la violencia, no el resultado material, como agresiones o amenazas graves que pongan en riesgo la función o autoridad estatal que van a configurar el agravante. También el aumento de pena deriva de la magnitud de la afectación institucional, no necesariamente que tenga que ser un delito físico a la víctima. Y por último, la exclusión de caso de levedad, donde nos dice que los actos de menor lesividad, como empujones, insultos, codazos leves, forcejeos modestos, ¿no? Deben sumergirse a tipos menos gravosos, como nos dice en el artículo 368 del CP, u otras figuras, ¿no? Evitando así que desproporciones penales, ¿no? Por mi parte fue Luis Fernando Yucra Enríquez quien habló, ¿no?, sobre los fundamentos jurídicos y doctrina y la evolución y precisiones del nuevo acuerdo. Ok, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el régimen de dosificación de la pena. El acuerdo de esta manera dispone seguir el régimen doctrinal operativo escalonado, el cual está contemplado en el acuerdo plenario número 1/2023, respetando de esta manera el marco legal estricto del agravante de 8 a 12 años. La pena se debe determinar atendiendo a la gravedad del hecho concreto, la reiteración, la calidad de la víctima y el contexto funcional, alejado de las fórmulas automáticas que contravengan la proporcionalidad penal. De esta manera se rechaza la tesis de eliminar la pena a un máximo de 3 años para este agravante, como se había sostenido en un principio en el acuerdo previo de 2016. De esta manera podemos llegar a las conclusiones siguientes. La agravante del artículo 367, inciso 3, debe aplicarse ante violencia o resistencia grave contra la autoridad sin requerir una lesión física. Segundo, el acuerdo desplaza criterios restrictivos y refuerza el marco sancionador frente a la, frente a la escalada frente a la gran escalada de violencia hacia funcionarios públicos en línea con la política criminal del Estado peruano. La interpretación debe ser caso por caso, considerando la magnitud e impacto de la conducta y preservando de esta manera la efectividad del ius imperium estatal. Doy paso a mi siguiente compañero. Mi nombre fue Luis Latorre Cutipa. Voy a dar paso a mis siguientes compañeros que van a hablar sobre el otro acuerdo. Gracias. Ok, bueno, listo. Continuando con el siguiente acuerdo, mi nombre es Brad Jason Kutipa y voy a exponer sobre el acuerdo plenario 2/2024. Este acuerdo nos habla, bueno, fue emitido por la Corte Suprema más que todo en el 2025, ¿no? Con correcciones oficiales de julio del mismo año. Surge como una respuesta directa a una serie de inquietudes graves y concretas en el sistema de administración de justicia penal, manifestadas por el Ministerio Público como por la propia magistratura y la opinión pública, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo institucional o social de este acuerdo? Bueno, la preocupación principal viene del impacto social generado por la aplicación del Acuerdo Plenario 1/2023 CIG 112, que permite la reducción considerable en las penas de los delitos graves cuando se tratan de tentativas y concurrían circunstancias agravantes específicas. Esta reducción, si bien perseguía fines de desabastecimiento penitenciario, o sea, evitar la sobrepoblación en los campos penitenciarios, tenía un respeto por la gradualidad penal, pero también derivó en situaciones en las que los delitos de alto impacto y lesividad, como por ejemplo el feminicidio, el secuestro, la extorsión o el robo agravado, podrían recibir penas notablemente inferiores, generando la percepción de impunidad y debilitamiento de la función preventiva del derecho penal.
Existieron reformas legales y debates técnicos en este punto. Podríamos decir que la ley 32.25.8 y el decreto legislativo 15.85, vigentes en el 2024, introdujeron nuevos límites para la suspensión de ejecución de penas y restablecieron reglas de convicción. Bueno, en consecuencia, la Corte Suprema convocó el cuarto Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario de materia penal con participación de todos los sales penales y estudios técnicos por parte de la magistratura y fiscales superiores para analizar propuestas y aprobar criterios que eviten distorsiones en la proporcionalidad de la pena ante tentativas con agravantes específicas. Y siguiendo con el tema, vamos con el punto de qué viene, los objetivos que tuvo este acuerdo, mejor dicho, ¿no? ¿Qué objetivos tenía? Establecer una clasificación precisa entre los delitos de menos graves, graves y especialmente graves, evitar la desproporcionalidad que venía generando reducciones sucesivas en delitos de alta lesividad, precisar el alcance de la bonificación procesal por plazo razonable y uniformar la jurisprudencia y fortalecer la privación de libertad efectiva. Y siguiendo con la diapositiva, vamos a ver que existe clasificación y reducción de pena según gravedad del delito. Bueno, según este acuerdo plenario extraordinario, sobre las bases legales y jurisprudenciales, una clasificación tripartita de la gravedad del delito es fundamental para entender que esta clasificación, ¿por qué impacta directamente en cómo los jueces deben aplicar la reducción de la pena, especialmente en casos de tentativa, ¿no? Los criterios que se manejaban eran delitos especialmente graves, aquellos que tienen una pena privativa una pena privativa de libertad mayor de 15 años en su extremo mínimo legal, incluyen delitos que causan una grave alarma social y lesión a bienes jurídicos con trascendencia, ¿no? Por ejemplo, los homicidios, los feminicidios, secuestros, extorsiones. Delitos graves, la pena iba a ser 8 años o mayor, pero no exceder de los 15 años también. Por ejemplo, robo agravado, lesiones graves y otros delitos. Y los menos graves, que iba a ser menor a 8 años, por ejemplo, hurto simple, lesiones leves y delitos patrimoniales. Esta decisión no solo responde a parámetros estáticos, sino que lo considera la repercusión nacional y relación con organizaciones directivas. Siguiente diapositiva. Y bien, hablamos de lo que es bonificación procesal y plazo razonable y reducción adicional. Continúa. Los procesos simples son al menos 4 años de retraso, procesos complejos más de 6 años y crimen organizado más de 8 años, ¿no? En este punto, el juez debe motivar expresamente esta reducción en la sentencia y solo puede otorgarse si la afectación al plazo razonable vulnera derechos fundamentales. No elimina la pena, sino que la compensa. Yo sería todo de mi parte, le paso a mi siguiente compañero. Bien, mi nombre es Darío Cutipa Guanacune y continuaré con la exposición. Bien, ahora pasamos al siguiente punto que nos habla sobre la doctrina legal vinculante y la aplicación. Vemos aquí 3 puntos fundamentales con relación al acuerdo plenario número 2, 2024. Primero, la uniformidad judicial, que los fundamentos del acuerdo son de cumplimiento obligatorio en todas las instancias judiciales. También vemos la difusión nacional, es decir, la misma publicación oficial y la capacitación para garantizar el conocimiento y la correcta aplicación de la misma. Y como tercer punto, la fe de ratas, es decir, son las correcciones para asegurar coherentemente aritmética y la aplicación uniforme de dicho. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos a la evaluación y valoración crítica. En este punto vamos a ver 2 aspectos claves, que es
avance y logros, y también el impacto práctico. Pero para empezar, este acuerdo plenario número 2, 2024, representa un avance normativo relativamente con la política penal, pero también plantea retos, matices y riesgos que deben ser objeto de análisis crítico desde una perspectiva más que todo práctica y dogmática, y también constitucional. Ahora bien, como primer punto, avances y logros. Vemos la claridad y la uniformidad. De acuerdo, corrige ciertos vacíos y ambigüedades del acuerdo plenario número 1, 2023, estableciendo más que todo criterios, objetivos y parámetros eh, diferenciados para reducir la plena frente a la tentativa según la gravedad del delito. Esto también proporciona un marco de referencia claro que promueve la coherencia judicial y la seguridad jurídica. Como segundo punto también tenemos el impacto en la práctica. Con respecto a ello, tenemos que visualizar la protección y reforzada de víctimas y bienes jurídicos, es decir, la restricción de la reducción de la pena en delitos especialmente graves, salvaguardas la confianza social en la administración de justicia y la de salienda criminal y organizada o delitos contra la dignidad humana. Como otro punto también tenemos las garantías para el procesado, es decir, la bonificación por dilación indebida representa aún más que todo un reconocimiento efectivo del derecho al plazo razonable, promoviendo así prácticas procesales más respetuosas con el debido proceso y evitando condenas desproporcionadas cuando el Estado no cumple con la celeridad exigida. Y como un punto así, a manera de crítica, también vemos retos futuros, es decir, la misma necesidad de asegurar y de la revisión y constante de los acuerdos plenarios. Bueno, eso sería todo por parte del grupo. Muchas gracias.